Bienvenido a este programa de reflexiones. Te habla César Castañeda. Hoy hablaremos acerca de quién es el adicto. Detrás del consumo, un rostro humano. En el lenguaje cotidiano se suele hablar de los adictos como si fueran un grupo ajeno, marginado y moralmente perdido. Pero desde una perspectiva bíblica, científica y pastoral, debemos reconocer que el adicto no es un perfil caricaturesco, sino una persona concreta, con historia, sufrimiento y un grito interno no atendido. Reducirlo a su conducta es despojarlo de su humanidad. Hoy vamos a mirar quién es realmente el adicto, no desde el estigma ni desde la tolerancia sentimental, sino desde la verdad y la compasión del Evangelio, junto a lo que las neurociencias y la psicología clínica nos muestran. El Señor Jesús afirmó: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Aquí no hay espacio para relativismos. El pecado esclaviza. Y la adicción, como conducta compulsiva y destructiva, se convierte en una de sus expresiones más agresivas. Pero también Cristo no condenó al esclavo del pecado, lo llamó a la libertad. Por eso también dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Este es el equilibrio bíblico. La adicción es una manifestación del pecado y del quebranto humano, pero no la sentencia final. En Cristo la restauración es posible. El adicto es un hijo pródigo que aún no ha regresado, o que vuelve con la ropa desgarrada, esperando ser rechazado. Nuestra mirada como iglesia debe parecerse a la del Padre en Lucas 15: esperar, correr, abrazar y restaurar. ¿Quién es el adicto? La psicología define la adicción como una dependencia física y o psicológica hacia una sustancia o conducta caracterizada por pérdida de control, tolerancia, que es esa necesidad de consumir más para sentir lo mismo, los síndromes de abstinencia, deseo persistente de parar sin lograrlo y afectación de la vida social, laboral y familiar. La neurociencia revela que la adicción altera la estructura cerebral, especialmente el sistema de recompensa, la amígdala y la corteza prefrontal. Esto explica por qué el adicto no puede dejarlo con fuerza de voluntad. Su cerebro está condicionado a repetir el consumo para obtener alivio, aunque destruya su vida. La psiquiatría muestra una fuerte correlación entre adicción y otros trastornos como depresión mayor, trastorno del límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático, ansiedad generalizada y déficit de atención. Esto nos obliga a ver al adicto como una persona herida, muchas veces no diagnosticada y menos tratada. ¿Qué hay detrás del adicto? Detrás del adicto muchas veces encontramos, primero, abandono emocional o temporal, padres ausentes, negligentes o abusivos. Segundo, autoimagen distorsionada. Él se ve a sí mismo como inútil, culpable y no digno de amor. Tercero, traumas no resueltos, abusos, violencia, rechazo social o rechazo escolar. También soledad relacional, vínculos rotos, superficialidad afectiva, aislamiento emocional. Y por último, fracaso espiritual, sentido de vacío, distancia con Dios, culpabilidad espiritual crónica. El adicto no es alguien sin fuerza de voluntad, es con frecuencia alguien que no aprendió a gestionar su dolor de forma saludable. La adicción fue su único recurso para sobrevivir emocionalmente. John Bowlby, creador de la teoría del apego, explicó que los niños necesitan vínculos seguros para desarrollar confianza, autorregulación y capacidad para enfrentar el estrés. Cuando estos vínculos no existen o son inestables, se desarrolla lo que él llamó el apego inseguro. El niño crece con ansiedad, necesidad de aprobación, miedo al abandono y una baja tolerancia al malestar. Muchos adultos con adicciones tienen un historial de apego inseguro y la droga y la conducta adictiva les brinda sensación de control, alivio momentáneo, placer artificial y escape de la realidad. Lo que no encontramos en mamá o en papá, entonces lo buscamos en el vicio, no porque sea correcto, sino porque es lo único que se conoce. Es cierto que debemos dejar de estigmatizar al adicto, pero también es cierto que no debemos suavizar su condición. No se trata de decir está enfermo, no tiene la culpa, ni tampoco es un rebelde que pague su castigo. La verdad bíblica y la ciencia coinciden. 1. El adicto tiene responsabilidad moral. 2. También necesidad de intervención terapéutica y espiritual. Y por último, una comunidad restauradora. El equilibrio sería decir, sí, eso está mal, pero no estás solo. Sí, has pecado, pero Cristo nos da el poder para restaurarte. En la parte pastoral, la iglesia necesita comprender quién es el adicto para poder restaurarlo. Entonces, el adicto no es un pecador especial, es un alma quebrantada por el pecado como todos. No es un criminal por naturaleza, muchas veces es víctima de trauma, sistema y abandono.
Y por último, no es un desecho social, es un hijo que Dios quiere redimir y usar. La Escritura nos dice en Lamentaciones 3:31 al 32, porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Cuál sería entonces una pastoral restauradora? Primero, escuchar más de lo que se habla. Segundo, caminar más que predicar. Tercero, sostener más que señalar. Y por último, confrontar con la verdad, pero abrazar con la gracia. Quiero concluir diciéndote que el adicto no es una categoría, es una persona. Tiene nombre, tiene rostro, tiene historia, carga dolores que no eligió y decisiones que hoy esclavizan. Como iglesia, no debemos preguntarnos qué hizo, sino qué necesita para ser restaurado en Cristo. Muchos adictos están esperando un lugar donde pueden ser mirados sin juicio, corregidos sin crueldad y sostenidos con fe. Que nosotros seamos ese lugar, una comunidad donde la cruz no sea símbolo de culpa, sino de gracia que transforma. Señor Jesús, ayúdanos a ver al adicto como tú lo ves, como alguien que necesita libertad. Quita de nosotros el juicio sin verdad y la compasión sin dirección. Haz de tu iglesia una familia que restaure con poder y verdad. Amén.